Amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Cuestión de Enfoques. Soy Miguel Calix Martínez. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Gracias por acompañarnos en redes sociales y en esta su señal. Recuerde que en Cuestión de Enfoques mostramos los distintos puntos de vista, perspectivas, opiniones, enfoques de la boca, de la mano, con la mirada única de nuestros invitados, protagonistas de la información que usted sigue en icn.digital y que puede usted conocer a través de nuestros noticiarios en la mañana, al mediodía, en el estelar, los fines de semana, en nuestra propuesta única de ICN, una nueva conciencia. El 2025 se aproxima y empezamos a ver desfile de promesas, desfile de ofrecimientos, hasta cambiar la letra del himno nacional. No me voy a referir a lo de la estrofa, me voy a referir al tema de cambiar la letra del himno, como si con eso bastara para animar a la población hondureña desesperanzada después de tantos años de ofrecimientos, de promesas que no se cumplen. Hoy nos acompaña en el programa una persona que tiene argumentos suficientes para decir que ya no es tiempo de promesas, sino de compromisos. Nos acompaña un invitado especial, una persona que sabe de política, que sabe lo que es estar en la palestra pública, porque ha ocupado distintas posiciones en la administración, una de las más importantes, representante del pueblo, pero otra también es candidato presidencial. No nos cambie y ya le diremos quién es nuestro invitado de hoy. Estamos en Cuestión de Enfoques con el licenciado Olvan Valladares. Gracias, Miguel. Buenas tardes y muy agradecido por la invitación. Así que después de tantos años de que no alternábamos en la televisión o en programas de esta naturaleza, y después de haber librado varias batallas juntas en realidad en pro de la estabilidad del país, del desarrollo del país, de estimular el sentido de los valores cívicos, pero siempre es un momento para volver a empezar. Miren ustedes lo que está mencionando el licenciado Olvan Valladares. Cuando le hicimos la presentación para generar la expectativa, él me dijo, se acomodó y me dijo, bueno, con eso que acaba de decir, voy a procurar estar a la altura de las circunstancias. Vamos a ver, a Olvan Valladares no se le dificultan estos espacios. En los últimos días se aprobó en el Congreso Nacional de la República una ley de debates presidenciales. ¿Quién no puede acordarse de el ejercicio, el único ejercicio que realmente podemos llamar debate presidencial que nosotros llevamos a cabo en el año 93 y en el que participó el licenciado Olvan Valladares? Vamos a mostrarles a ustedes la imagen que en aquel momento los diarios publicaron. Sepa usted que no se conocen imágenes en movimiento, grabaciones. Debe haber por ahí algunas más. Si alguno de ustedes, de los televidentes, conserva en algún Betamax, un VHS, DVD o cassette de filmación, las imágenes de este debate presidencial, pues agradeceríamos. Vea usted, esto fue lo que se publicó en Diario La Prensa en este septiembre del año 93, 28 de septiembre, vea usted, a las 8 de la noche, por cadena de radio y televisión, comparecieron el expresidente, en ese momento no sabía que iba a ser presidente, el doctor Carlos Roberto Reina, el buen amigo, el profesor Marco Orlando Iriarte de la Democracia Cristiana, querido amigo, una persona admirable que dirigió mucho tiempo el FONAC, el FONAC. Vemos al extremo derecho a quien partió este año también, el abogado Baldo Ramos Soto, que en ese momento no sabía que iba a perder las elecciones. Y a un bisoño, a un joven, Olvan Valladares, que desconocía en ese momento que ese evento no solamente iba a cambiar la historia de Honduras, sino que iba a dejar la sensación en el electorado de que él había sido el que mejor desempeño había tenido en ese debate. Vamos a aprovechar que vamos a hablar de menos promesas, más compromisos para 2025, aquí entre nos, nombre sugerido por don Olvan, ¿verdad? Por don Olvan, para que nos cuente un poco sobre la experiencia en ese debate, porque tengo entendido que se dieron una serie de anécdotas
que hicieron que este evento ocurriera, pero también que impidieron que se volviera a repetir en futuras oportunidades. ¿Qué recuerda Olvan Valladares de la experiencia del debate presidencial del 93? Es una experiencia extraordinaria, Miguel, porque en primer lugar no habían antecedentes en el país. Fue una aventura que corrieron los patrocinadores y los organizadores, en realidad. Ahí estaba UNICEF, el COEP. Estaba el COEP, estaba Televicentro. Televicentro. Eran los principales. Pero había mucha gente trabajando pues en la carpintería y gente que no, anónima, que al final no se supo exactamente, pero también estuvo el jurado, que hemos estado tratando de obtener sus nombres, pero nadie tiene una idea, un recuerdo muy firme de eso. Cada quien vacila en ver quién está. Creo, me da la impresión a mí que uno de los jurados pudo haber sido don Raúl Valladares, que ahora está en Canal 11, creo. Pero de ahí los demás no recuerdo. Pero fue un evento extraordinario porque, en primer lugar, inédito, nunca se había debatido en el país. Era una, no imitación, pero sí estaba inspirado por los debates de los Estados Unidos, que se han convertido poco a poco, porque no fueron eternos, aunque los debates se iniciaron en los Estados Unidos, incluso en el tiempo de Abraham Lincoln. Desde aquellos tiempos hubo debates, pero no adquirieron una influencia tal en el electorado como los debates de las últimas 2 o 3 elecciones en ese país. Pues en Honduras se trató de emular también eso, y para esa oportunidad, en que éramos 4 candidatos, ahora habíamos 4 partidos, se hizo en el Manuel Bonilla y fue muy, muy bien elaborado. Las preguntas obviamente no se sabía de qué tipo iban a ser. Hubo un examen casi general, como cuando se graduaba antes uno de la universidad, que tenía que contestar desde la primera clase que vio en el primer año de universidad hasta la última y la más complicada. Eso fue hecho de manera temática, no había bloques como se hace ahora en Argentina, y los participantes le respondían a las personas que hacían las preguntas, no rebatían entre sí. No se rebatían entre sí, pero era casi la misma pregunta, si yo recuerdo, la misma pregunta para cada uno. Entonces ahí... en primer lugar, y quiero ser honesto, ¿por qué la gente dijo que yo había sido el triunfador? Es porque en la exposición reflejé lo que el partido en realidad venía madurando desde hacía mucho tiempo. Desde el año 70 el partido empezó a elaborar su propia agenda, su plan de gobierno, sus principios ideológicos, y eso fue lo que sirvió de base para incorporarlo al debate. O sea que cuando vinieron las preguntas en salud, por ejemplo, que la gente todavía encuentra personas que recuerdan algunas frases de ese debate, yo utilicé el concepto de la pirámide de salud del doctor Enrique Aguilar Paz, que fue un fenómeno en realidad en el país, porque es el único modelo que ha funcionado y que lamentablemente por los egoísmos nuestros, por la falta de visión, por la falta en realidad de compromiso, se dejó en el aire. Modelo que, por cierto, fue objeto de un premio a nivel internacional por su carácter innovador, y especialmente, y esto ya lo hemos mencionado aquí en el programa con algún otro invitado, el doctor Aguilar Cerrato, el doctor Aguilar Paz, Enrique Aguilar, que también nos dejó este año, hizo algo espectacular, y es que utilizó el presupuesto que él tenía y lo hizo multiplicarse como quien multiplica panes y peces, haciendo que las comunidades participaran en la construcción de los famosos Césares, Sésamos, y hizo rendir un presupuesto que era para 7, 8 hospitales, y terminó construyendo una red de salud a nivel nacional que
fue luego copiada por países de la región y fue premiada en Naciones Unidas. Miguel, cuando el doctor Aguilar Paz llevaba un par de años, porque acuérdese que duró 2 periodos militares, 2 gobiernos militares, pero cuando iba como a la mitad de su gestión me mandó un telegrama informándome que en ese momento estaban inaugurando el centro 126. Imagínese usted el centro de salud 126. Si usted se pone a pensar que tenemos 298 municipios, a la mitad del periodo ya llevaba la mitad de los municipios de Honduras, cubiertos con salud primaria. Pues, ¿qué ocasionaba eso? ¿Cuál era la idea? Descongestionar los hospitales principales de San Pedro Sula, el hospital escuela, el materno infantil que había, y posteriormente el mismo hospital escuela que construyó el doctor Aguilar Paz. Después de esas obras no ha habido más crecimiento en favor de la población más desprotegida que hay, particularmente en los departamentos de Occidente. Sobre el Catarino y el de Choluteca, que creo que finalmente se hicieron, pero en un lapso de 40 y tantos años. Demasiado, o sea que... Y ahora imagínense que estamos hablando de, ufanándose la administración, de construir 8 hospitales. Y yo no digo, pues que no lo deberíamos ni decir, de vergüenza, construir 8 hospitales cuando de repente la necesidad es 40. Por no decir algo, 40. Estaba viendo yo que alguien me dijo, bueno, eso es fake news. Pero estaba viendo el modelo del hospital que van a construir en San Salvador. Majestuoso. Para no sé cuántas capacidades, de cuántos enfermos, con toda la tecnología moderna. Eso uno se pone a pensar, ¿por qué nuestros vecinos pueden lograr niveles superiores en casi todo? O sea, nos superan en salud, servicios de salud, en servicio educativo. No logramos dar pie con bola. Y todos los indicadores que son el reflejo del progreso humano de un país están por el suelo. Ahí es donde viene entonces, Miguel, la idea de que menos promesas. Las promesas cuando se está en campaña son producto de la euforia. En la medida en que una muchedumbre está gritando, aplaudiendo fingidamente, porque esos gritos son ordenados, orquestados, alguien está diciendo griten, aplaudan, salten, griten, que en realidad en ese momento el que está en la palestra, el que está en la tarima, se entusiasma de tal manera que es cuando empieza y promete los ríos, que del famoso río del chiste, ¿verdad? ¿Se escucharon promesas en el debate presidencial del 93 o compromisos? Hubo promesas, pero más compromisos que otra cosa. O sea que como eran preguntas puntuales, ¿qué usted piensa hacer con la seguridad? ¿Cuál es su concepto del servicio de salud? Entonces había que tener un plan. Por ejemplo, yo recuerdo, no se me olvida después de tantos años, que la exposición era muy sencilla. Y era porque era el marco de acción del doctor Aguilar Paz y de otra personalidad que también me contribuyó mucho fue el doctor Oscar González Ardón. Es un pediatra ya retirado, pero con mucho estudio, mucho concepto de lo que debe ser. Ustedes tenían varios médicos, pues estaba también don Miguel Andoni Fernández, había personas que podían aportar. Bueno, Olvan Valladares se preparó para ese debate. ¿Quiénes lo cocharon? ¿Quiénes lo pusieron enfrente de un atril, de un podio y le dijeron, prepárate Olvan, que te vamos a hacer, como cuando practica un portero, te vamos a hacer shoots, te vamos a hacer disparos para que puedas atajar? Sí, mire, sencillo, y hay que decirlo pues, porque el que no recurre a los expertos en ese sentido está condenado a fracasar. Yo tuve la suerte de obtener los servicios con un compromiso enorme de un caballero que se llamaba Augusto Hernández.
El publicista. Don Augusto Hernández ecuatoriano. Era un publicista ecuatoriano. Vivía en La Umuya. Falleció hace como 3 años. Nos hicimos muy grandes amigos, pero era un experto en eso. Entonces él me ponía a practicar y me hacía repetir y repetir y repetir hasta que yo encontraba el camino de la exposición. O sea, cómo mover las manos, cómo girar la cabeza, cómo expresar el tono de la voz. Esas cosas se tienen que recibir de alguien que le diga cómo es. Y lo demás, en el campo económico, en el campo de salud, en el campo de seguridad, yo tuve también personas a quien fui, amigos, a quien fui a pedirles su opinión. ¿Qué pensaban ellos de lo que se tenía que hacer? Entonces eso vino a enriquecer el bagaje que uno cargaba también por los mismos estudios. Por eso fue que el debate resultó muy bueno. Y entre los compañeros sí hubo uno que otro, en realidad, que sudó mucho. Vamos a hablar sobre eso al volver de unos mensajes, porque efectivamente en los debates presidenciales se pueden hacer muchas promesas y pocos compromisos. Y al final, ese debate presidencial de 1993 dejó muchas lecciones. Dejó muchas lecciones en términos de producción y dejó tanto miedo que los políticos, escuche usted, no quieren debatir de la misma forma en el 93. Y si lo hicieron en extremis en el 2009 es porque la situación lo apremiaba, pero no porque lo desearan. Volvemos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Nos acompaña el licenciado Olvan Valladares, ex candidato presidencial, analista político y, como usted verá, un conversador sin igual. Ya volvemos. Continuamos en Cuestión de Enfoques por ICN, una nueva conciencia. Soy Miguel Cáliz Martínez y estoy compartiendo con el licenciado Olvan Valladares, es candidato presidencial y figura que usted conoce porque es una fuente permanente de información para reporteros, para medios de comunicación nacionales e internacionales por su profundo conocimiento sobre la situación política, social y económica de Honduras. Empresario, pero también mencionaba al inicio del programa una persona con la que es una delicia conversar. Y aquí estamos haciendo remembranzas del debate del 93. El debate del 93, recientemente había ocurrido el debate del 92, en el que había comparecido un tercer candidato en las elecciones de Estados Unidos. Había competido el señor Bush padre, que quería repetir mandato, un joven Bill Clinton, ¿verdad?, que a la postre terminó ganador, y Ross Perot, un multimillonario. Es decir, ese formato de tener más de dos debatientes ya lo habíamos visto en Estados Unidos y Honduras no tuvo ningún problema en implementarlo en el 93. Mencionaba don Olvan Valladares, los candidatos se tienen que preparar para debatir. Él ya nos contó que él acudió a amistades, a asesores, utilizó un esquema en su formato y a la postre en ese debate, los que lo pudimos ver y que añoramos ese día, pues recordamos que la prensa declaró ganador del debate a don Olvan Valladares. ¿Por qué? En buena medida porque el desempeño de los dos candidatos de los partidos tradicionales no fue el esperado. No se acomodaron al formato, olvidaron que se trataba de un evento al que se le hablaba a la gente que estaba viendo la pantalla y no a la gente que estaba en el salón. Y yo recuerdo, por ejemplo, en el caso del doctor Reina, la grandilocuencia que nunca pudo abandonar, ¿verdad? En el caso del abogado Ramos Soto, algo parecido con sus giros, él utilizaba un lenguaje muy florido y todos ellos fueron asesorados y el doctor Marco Orlando Iriarte, pues obviamente un hombre que venía por la democracia cristiana y que como docente que era, como profesor que era, él manejó más o menos esa misma lógica en su forma de comparecer. Olvan Valladares se preparó como un publicista, que sabía de estos ejercicios, que sabía que había que hablarle a la cámara, que sabía que había que hablarle a la audiencia, y por eso conectó muy bien Olvan Valladares. Pero ocurrieron una serie de anécdotas. Algunos de los candidatos olvidaron que en el año 60, un Richard Nixon, entre comillas, no lució muy bien en el debate porque no se afeitó. Sí. Pues hubo más de alguno de los comparecientes en aquel debate que no aceptaron el uso de maquillaje.
Y en aquel tiempo no era como estas luces frías que tenemos ahora, sino que era, y aquí voy a hacer un chiste, era un verdadero calentador de pollo eso. Sí. La luz era caliente. Y era en el Manuel Bonilla, que no tiene, no, ahora tiene, pero en aquel tiempo no tenía aire acondicionado. Hacía calor. Sí. Ese día, además era septiembre, y menos que además estaba del lloviendo. calor de la emoción, del temor. ¿Quién sudó más en esa? Creo que fue Ramos Soto. Y él no aceptó que se le... No aceptó. Y por eso es que no pudo controlar la sudoración. Aparte que mostró estar el más nervioso de los cuatro. No sé por qué, de entrada... Porque un hombre que sabía hablar, tenía dotes oratorias. Pero le voy a hacer algo importante, nada más, es que el debate abarcó temas que usualmente los candidatos políticos no tocan. Y usted lo ve en este momento. Todos los candidatos que usted tiene ahorita en el tablero se refieren únicamente a situaciones políticas. Gracias por tocar el tema, porque estamos hablando de 2025. Vamos a hacer el enlace entre esa experiencia de un candidato o precandidato que entiende que le está hablando al pueblo, a las necesidades de la gente. Correcto. Entonces el problema es que si usted no conoce de los demás temas, ¿cuál es la solución que puede dar, por ejemplo, canasta básica? La canasta básica. Hoy hay una protesta general, los precios suben. Pero usted en las exposiciones que escucha dice, no podemos continuar con la canasta básica elevándose a niveles del pueblo hondureño. Está bien hasta cierto punto, pero el siguiente paso es la pregunta, ¿y cómo va a resolver el problema de la canasta básica? ¿Cómo se resuelve el problema de la canasta básica? Y la respuesta es sencilla. Señor, váyase a la regla de oferta y demanda. Si usted tiene un campo deprimido, si usted tiene un sector agrícola que no le está produciendo suficiente, que los costos son altísimos, que sus costos son altísimos, que si no puede cubrir los costos de su producción, sencillamente deja o reduce el tamaño de sus cultivos. Entonces, cuando ese producto va al mercado, usted tiene una cantidad exagerada de demandantes, pero tiene muy pocos productos en la mesa para escoger. ¿Qué ocurre entonces? Por la teoría general de los precios, esos precios se suben, se disparan. Cuando hay pocos huevos en el mercado, se disparan. Pero cuando hay abundancia de productos, el vendedor incluso, igual que el productor, tiene que vender a precio de gallo muerto. Vende y no pierde porque el volumen que está vendiendo es superior al costo de lo que hubiera tenido si hubiera solo producido la mitad. Esas cosas no las tocan. Yo paso muy atento a las exposiciones de los precandidatos de este momento y me quedo impávido en el sentido de ¿y cómo vamos a levantar este país? ¿Cuántos de ellos irán todavía al mercado? No hay a ninguno. Para no cometer los errores de un ministro por ahí que no sabía el precio no sabía. Mire, no es por nada, pero yo disfrutaba ir al mercado los sábados acompañando a mi esposa por razones muy especiales que con el tiempo uno ya va abandonando ciertas prácticas, pero a mí me encantaba ir los sábados al mercado del agricultor en el estadio. ¿Por qué? En primer lugar se conoce o se tropieza con mucha gente que lo saluda con cariño, con afecto, se hace amigo de los vendedores, oye, tiene información fidedigna de la mano directa del pueblo y tiene conocimiento de cómo están los precios, qué es lo que está pasando. Pero esta gente no. Esta gente ya se pasó a nivel sobre el súper desde hace mucho tiempo. Es como cuando se utiliza el concepto aquel de vamos a combatir el desempleo. Mire usted cómo se ponen eufóricos. El desempleo y le achacan al gobierno. Entonces la pregunta es igual que ¿y cómo va a resolver usted el problema del desempleo?
con el gobierno, abriendo las puertas del gobierno, o como quien abre las puertas del estadio, entre todo el mundo, aquí les vamos a dar chamba. No es cierto. Más bien un gobierno eficiente procura tener la mayor eficiencia con el menos personal. O sea, un gobierno, el concepto de gobierno debe ser un gobierno pequeño, pero fuerte. Pequeño, pero fuerte. Un gobierno que pueda tomar decisiones y ponerlas en efecto, para que no se queden promesas, sino que se comprometa en realidad a resolver los problemas de la población. Don Olban, recuerdo usted en ese debate del 93, porque vamos a hacer la comparación. ¿Usted recuerda si en algún momento el doctor Reina ofreció o prometió eliminar el servicio militar obligatorio? Porque yo no lo recuerdo. No, ahí no lo hizo. Esa fue una disposición posterior y le voy a decir por qué. Fue en realidad una oposición, una presión popular. Hay personas que ahora achacan la violencia al hecho de haber suspendido el gobierno. No es cierto. Y le voy a decir por qué. Mire, el problema del servicio militar obligatorio no era el servicio en sí, era el reclutamiento. El reclutamiento era casi salvaje. Era, en primer lugar, también discriminatorio. No se capturaba a los hijos de papi y mami. Mis hijos estaban muy pequeñitos en ese tiempo, pero no me llevaban a mis hermanos jóvenes. ¿Por qué? Porque lo que hacían era ir a las barriadas, ir a los estadios, a los pueblos. Era cierto que eso iba a engrosar un ejército genuino porque era de pueblo a pueblo. Ahí sí podíamos decir que las Fuerzas Armadas era el brazo armado del pueblo por la naturaleza de sus componentes. Todos los reclutas no eran élite. Los rasos eran de aldeas, eran rasos, y barrio. Y muchos de ellos, una cantidad enorme, se formaron dentro del ejército. Pero después se empezó a ver también el peligro aquel de que cuando empezaron las pandillas y los movimientos revolucionarios en la América Central, se dijo que el ejército tenía que ser más selectivo, con más cuidado. Entonces ahí es donde vino precisamente cambiarlo y que se le puso un nombre rimbombante, ¿verdad? El servicio militar obligatorio, intelectual, no sé cuánto. Voluntario educativo, decía. Activo. Pero consultando con la oficialidad de aquel tiempo, mi pregunta era, ¿se quedaron ustedes sin gente? No. Y la respuesta era no. Más bien, la demanda para ingresar al ejército era superior a la capacidad que tenía el ejército. Porque se miraba como una fuente de empleo. No habían plazas, ¿verdad? Entonces el ejército fue seleccionando y en ese sentido pues no es asunto de que habían vagos, no. Los vagos siempre fueron los mismos, porque el ejército estaba llenando su cupo. No había problemas. Esa descomposición social obedece a múltiples razones que son se necesitan un estudio muy pormenorizado, sociológico, qué está pasando, por qué se han perdido el sentido de los valores en el país, dónde están las raíces de esta descomposición y buscarlos, pero buscar las soluciones inteligentes, preventivas del delito, preventivas de la violencia, pero al mismo tiempo coercitivas en el sentido de que tiene que tener una mano firme. Y una mano firme no quiere decir una tortura, no quiere decir una muerte, no quiere decir nada, no, firme. O sea, y esta idea, miren las contradicciones que hay. Europa en este momento está en un proceso de cerrar reclusorios, cárceles. Lo está convirtiendo en museos o institutos de arte o lo que sea. En Honduras estamos al revés. Aquí estamos procurando hacer megacárceles. Megacárceles incluso atropellando derechos
adquiridos de los sectores indígenas nuestros, de los afrodescendientes, de los misquitos, los pesh, y estamos haciéndolo atropelladamente, o sea, sin consultar, sin respetar los convenios que el país tiene. Miren las contradicciones entonces. ¿Cómo es posible que vas a decir, pero en Europa, ¿por qué es que no hay delito? No, sí hay, pero no en las cantidades que tenemos nosotros. Pero este ha sido un proceso largo. No es que de la noche a la mañana en Noruega, Finlandia, Dinamarca, alguien dio una palabra y dijo, mire, ya no hay más delincuencia en estos países mañana. No, no es cierto. Es un proceso largo que vino llevándose sistemáticamente, independiente del gobierno que ha estado. Pero nosotros aquí construimos con una mano y destruimos con la otra. Precisamente, vea usted, hemos hablado de salud, hemos hablado de vivienda, de empleo, hemos hablado de la situación de seguridad y de la institucionalidad militar. Vamos a volver después de unos mensajes para seguir conversando qué compromisos deberíamos de esperar nosotros en 2025 y cómo distinguir a los lobos con piel de oveja, porque seguramente en las campañas primarias de los partidos y luego en las generales aparecerá mucha gente ofreciendo mar y tierra, olvidando que son los que viven en la tierra los que pagan todo lo que ellos ofrecen y muchas veces no cumplen. Volvamos después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques, nos acompaña el licenciado Olvan Valladares. Recuerde que puede usted seguir el programa por redes sociales, que el programa se repite a las 8 de la mañana. Lo está viendo ahora a las 9 de la noche, pero se repite mañana a las 8 de la mañana, pero usted lo puede descargar de las aplicaciones de las redes sociales distintas en que transmite ICN. Puede verlo en YouTube, Facebook, en X, puede darle seguimiento a los cortos, a los clips que nosotros hacemos llegar por TikTok, por distintas plataformas, para que usted pueda conocer la opinión de nuestros invitados. Mencionaba el licenciado Olvan Valladares. Hemos abordado aquí temas de canasta básica, temas de salud, temas de empleo, desafíos de seguridad, que no son nuevos, son desafíos que el país ha tenido, se pueden poner sobre una mesa, planificar, y como decía él, en Europa, en otras sociedades, se dio atención a todas estas situaciones y por eso hoy cierran cárceles en vez de abrir megacárceles. Por eso hoy la preocupación de ellos es cómo atender las oleadas de migrantes que buscan el desarrollo que ellos tienen y la preocupación es cómo poder darle sostenibilidad a servicios de salud que ya eran suficientes y bastante bien organizados para la población que ya tenían. Los desafíos de ellos son otros ahora. Cómo poder proveer de estos mismos beneficios a la población que busca el desarrollo que ellos tienen. Pero en el caso nuestro, los candidatos, los precandidatos vuelven nuevamente a ofrecer muchas veces promesas que son promesas de hace 15, 20. Yo creo que si nosotros vamos a ese debate del 93, vamos a encontrar que la gente sigue prometiendo lo mismo, sigue prometiendo mejorar la infraestructura vial, sigue prometiendo mejorar los valores de la sociedad hondureña, sigue ofreciendo educación y se les olvida que el mundo ha cambiado, que la población ha cambiado, pero que las necesidades del ser humano siempre son las mismas. Miguel, estamos entrando a la era de la inteligencia artificial. Imagínese usted, la inteligencia artificial es posiblemente en este momento la cúspide del desarrollo tecnológico, del desarrollo cultural. Pero nosotros ni siquiera estamos en la base de esa pirámide. No hemos pasado de lo mecánico, no hemos entrado ni siquiera a la era tecnológica. Entonces, ¿cómo esperamos poder competir cuando en muy pocos años el mundo entero gire alrededor de otros paradigmas, de otras cosas? ¿Qué es lo que estamos educando nosotros? ¿Una población para qué? ¿Para continuar siendo participantes en actividades rudimentarias? ¿Para seguir con los métodos de agricultura primitivos? ¿Para seguir en este plan? ¿Para seguir precisamente, por ejemplo,
me da una tristeza enorme, es un sabor agridulce. Veo las fotografías de los graduados de la universidad de este año, 1000 y pico de jóvenes que van al mercado con su título. Con mucha expectativa y esperanza. Con todas las expectativas, jóvenes que creen que ya y van a tropezar o a dar de narices con los muros de la incomprensión y los muros de la imprevisión. No hay manera de estimular precisamente que esos muchachos sean absorbidos por el medio. ¿Qué les toca? Emprender el camino del exilio no voluntario. Es un exilio forzado. Están regresando, nos van a regresar 260,000 personas que hemos planificado para esta gente. ¿Cuál es la acción que el gobierno está haciendo para estimular al sector privado, que es el único generador genuino de empleo? No hay otro. Pero no vemos precisamente un acercamiento gobierno, sector productivo privado. Es más, hay una brecha que se está haciendo mucho más ancha. Eso no nos presagia nada. Mire, estamos terminando el programa y alguien diría, bueno, ¿y qué podemos hacer en este país? Hay un método fácil y directo. Usted toma los indicadores mundiales del desarrollo humano y desarrollo de los países. Ahí es donde está el combate a la corrupción, la educación, el acceso a salud, reducir el hambre, agua la pobreza, potable, hambre, ahí está el montón. Y ahí está donde estamos calificados nosotros. Eso es una línea de base. Es una línea base. Asigne usted las tareas específicas a sus cuadros de trabajo y ahí es donde entra lo que usted acaba de mencionar. Arme sus cuadros de trabajo con base en la capacidad, no en la militancia. No utilice el presupuesto nacional que le cuesta sudor, sangre al pueblo hondureño con sus impuestos que paga. Pues no son de gratis, no caen del cielo como el maná. No, es el producto del esfuerzo, de lo que da. Es esa tajada del león que se lleva el gobierno siempre de la producción privada. Porque si hay socio más ingrato que hay en una sociedad, es el gobierno. Y es precisamente el sector de los impuestos. Hasta en la Biblia está eso. El sector, el recogedor de impuestos era el hombre más despreciado que había. Pues en este momento, ¿qué es lo que debe hacerse? En primer lugar, ser comedido, dice, con el uso de los fondos públicos. No podemos continuar con este desperdicio, con este despilfarro cínico, ofensivo que hay. Mire, yo cuando veo esas caravanas de prados blancas, de escoltas, 3 caravanas, otra adelante, insultando a los que están haciendo filas en las tranques de los carros, con el dinero de los recursos del pueblo. Entonces, el desarrollo de un país depende principalmente de la probidad como que se manejan los recursos, pero con la efectividad. Porque ¿de qué me sirve a mí que yo sea honrado en una gestión pública? Yo soy honesto, no toco un centavo, macanudo, pero no soy eficiente. Entonces me asignan un presupuesto, como usted ve en este momento, que tienen secretarías de Estado asignados a presupuesto con una ejecución del 42 al 45% y estamos terminando el año. A ver, aquí hemos tocado un punto. Uno debería esperar entonces que los precandidatos y candidatos o candidatas, porque hay 2 candidatas, mínimamente hablaran de cómo harían para mejorar la eficiencia de la gestión gubernamental, porque correcto, sabemos que muchas veces las dificultades de aprovisionamiento de suministros en hospitales o las dificultades para reconstruir la red escolar o los retos que hay para poderle cumplir los compromisos a los que construyen carreteras, al sector construcción. Mencioné 3 distintas áreas de suministro, pero no digamos solo eso, también hablemos que los recursos humanos del Estado sean personas que
tienen los perfiles apropiados, los requisitos para los cargos, porque se habla hasta la saciedad de sustituir personal técnico, que ha ocurrido en todas las administraciones, pero particularmente en esta se ha hablado con insistencia de la sustitución de personal técnico con mucha experiencia para colocar activistas que el único mérito que tienen es haber votado en 3 elecciones primarias. Entonces, si se quiere cambiar el rumbo del país, imaginemos que finalmente se logre organizar uno o varios debates presidenciales en el año 2025. No va a ser fácil. Me imagino a muchos de los precandidatos y candidatos rechazando la propuesta. Deberían, si ese panel se volviera a reunir frente a esas personas y Olvan Valladares fuera uno de esos candidatos, ¿qué consejos le daría a esos candidatos que ahora andan subidos en tarimas, que ahora hacen videos para TikTok o se colocan la gorra al revés para parecerse al vecino del sur, o que creen que con lo que dijeron en 2013 es el mismo mensaje que pueden venir hoy en 2025? ¿Qué consejo le daría el Olvan Valladares de ese debate presidencial, que fue candidato a la presidencia 3 ocasiones? 3 ocasiones. ¿Qué consejo le daría? Así como se lo dio en algún momento Augusto Hernández, en paz descanse, y ese grupo de amigos, el doctor Oscar, el doctor Miguel, el doctor Enrique Aguilar. ¿Qué le diría Olvan a estos contendientes a la presidencia? Imaginando que cada vez que salen en la televisión o en las redes sociales es como que se subieran a ese podio a hablar a la población. Correcto. Número 1, hay que abandonar totalmente los modelos de campaña que ya son obsoletos, que han demostrado que no atraen absolutamente nada. Mire. Esas concentraciones. Mire usted las concentraciones. Caminatas. Son concentraciones que le cuestan, en su mayoría, por lo menos las concentraciones del grupo oficial, no son pagadas por los asistentes. No es que llegaron ahí en carros particulares. Como lo eran antes. O caminan como eran antes. El que va ahí va pagado. ¿Va? Ahora hay burras. Y ahora hay burras, pero no es pan con mostaza. Al lado del la burra va envuelta en un billete de 500. Ese es el gran problema. Mientras nosotros continuemos con eso que estamos viendo y tomemos como ejemplo, Miguel, los que en otros países se dan. Usted en Estados Unidos no ve una campaña de esa naturaleza. O sea, no llega, son reuniones pequeñas, utilizan mucho los medios de comunicación para transmitir precisamente las ideas, porque esa gente ahí, en primer lugar, no pone ni atención de lo que los discursantes están expresando, ninguno. Y los expositores, cuando usted analiza a fondo el contenido de sus discursos, es cero. No hay precisamente, no hay enjundia, como se decía antes, no hay caldo, no hay carne en la hamburguesa. Entonces, analice cada uno y sin discriminar con nadie, pero es triste lo que está pasando. Hay un aspecto muy importante, y es que si se le pone atención, Miguel, a las encuestas que se están dando. Ajá, hablemos de encuestas. A mí me preocupa enormemente. ¿Puede creer en las encuestas? Sí, se puede. Yo soy empresario, creo en las encuestas bien realizadas, no las que se rellenan en las cafeterías de los muchachos que los mandan a hacer encuestas y rellenan las boletas en la papelería, porque lo he visto. En mis tiempos lo vi. Pero cuando hay una encuesta seria de una empresa seria, de esas que particularmente no se ven publicadas. Claro, porque son herramientas para auscultar la opinión pública. Ok, pero le voy a decir algo. En todas las encuestas que he visto del transcurso de todo el año, el voto de rechazo, tanto de los partidos que están en contienda ahorita, que son los más visibles, como de todos los candidatos, absolutamente, es un voto de rechazo. ¿Se mantiene arriba del 55%? Se mantiene arriba del 55%. Es más, en un momento dado, hubo encuestas que estaban señalando casi llegando al 70%. De rechazo a la política y a los políticos. Y fíjese, no hay rechazo a la democracia, no hay rechazo a las elecciones, hay rechazo a los partidos
y hay rechazo particularmente a los candidatos. ¿Es la calidad del candidato, candidata, o es la calidad de la campaña, el mensaje, el contenido? ¿Ya la gente no cree esas promesas? Correcto, no cree. La gente no cree y eso está expresado precisamente en los estudios que se hacen de mercado. ¿Cómo se podría hacer ese compromiso que usted sugería al inicio del programa para que la promesa se convierta en algo diferente? ¿Hay que ponerlos a escribir algo sobre algún documento que redacte algún grupo de notables? Sí, Miguel, yo creo que las cosas se van dando poco a poco. A mí lo que yo me temo es que en esta próxima elección, si ese voto de rechazo se mantiene firme, va a empezar a engrosar las filas del abstencionismo. Eso es lo peor que nos puede pasar. Si un gobierno llega al poder sin una base popular, sin un respaldo popular, sin la simpatía y la esperanza popular, va a ser un gobierno totalmente débil, fracasado. Y al tener un gobierno fracasado, tenemos un país fracasado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y ahí es la responsabilidad de todos los precandidatos de que su discurso sea un discurso que estimule el voto, no que lo rechace. Y hasta este momento, ¿qué es lo que pasa? Mire, mucho discurso trillado ya. Hay conceptos que pasaron ya a la historia. Hay eventos que no debemos tocarlos. Honduras no se va a reconstruir sobre las cenizas, sobre lo que ocurrió, sobre el narcotráfico, sobre la dictadura, sobre el golpe de Estado del 2009, como alguien lo quiere poner, como quieran. No se reconstruye con eso. Se reconstruye con lo que tenemos hoy para mañana, para pasado, para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Las generaciones futuras. Vamos a una pausa, vamos a venir al último segmento porque, mire usted, ese compromiso tiene que ser hecho poniendo la mente, poniendo el corazón, poniendo la razón en las generaciones futuras que hoy ya nacen y están en su infancia con una deuda sobre la espalda, pero no solo es una deuda económica de la deuda externa, no, es una deuda de las carencias que el país tiene y que en algún momento tiene que empezar a ver esa luz al final del túnel. ¿Cómo hacerlo? Bueno, vamos a hablar de soluciones. No vamos a decir aquí que vamos a resolver los problemas del país en el 2025 o en el programa, pero la idea es consejos para que usted identifique quienes están haciendo promesas con más de lo mismo y no están dispuestos a comprometerse por el futuro del país. Volvemos después de unos mensajes. Estamos en Cuestión de Enfoques, entramos en el último segmento, nos acompaña el licenciado Olban Valladares, precandidato presidencial. A ver, licenciado Olban, el lenguaje, un país por momentos pareciera que vuelve a polarizarse de la misma forma que experimentamos antes del 2009, se recurre a este discurso descalificador del contrario, olvidando que se debe atraer votantes que pertenecen a esas estructuras que se llaman tradicionales o partidos tradicionales y que mucho de ese grupo de personas que llega a estar en el 70% que rechazan la política, actualmente entre 50 y 60%, según las encuestas, quieren volver a confiar en los políticos, quieren volver a creer que es posible sacar a Honduras del subdesarrollo, sacarla de sus principales problemas. ¿Cómo se puede apelar a atraer a ese grupo si el mensaje es descalificador del contrario, si el mensaje imposibilita la reconciliación posterior o peor, si el lenguaje está basado en el rencor con la promesa incumplida de una alianza pasada, con la promesa incumplida de un partido que me rechazó o con la promesa incumplida en un proyecto que no tuvo buen término hace 13, 14 años? ¿Cómo hacer para atraer a esta población que está desencantada de la política cuando el discurso no habla de conformar una gran familia, que es lo que necesita el país, trabajar en equipo para salir adelante? ¿Cómo ser ese candidato de unidad, pero no de unidad de alianzas, no de unidad de
de la base de un partido, que los que van a primarias pues tendrán ese desafío después de marzo, sino que se les olvida que al final de cuentas gobiernan para los entre 9 y 10 millones de hondureños y hondureñas que somos. Miguel, ese lenguaje agresivo ya pasó de moda. En los años 70, 80, la idea era ver quién podía descalificar, a veces de manera burlona, muchas veces de manera muy agresiva, ofendiendo, pero ese era un estilo. Y los electores tenían como cierto gozo en ver ese pugilato, como pelea de gallos, a ver quién era el que hablaba, decía más sandeces si se puede. Pero los tiempos han cambiado. Si usted no elimina el lenguaje agresivo y el lenguaje ofensivo, y usted lo mezcla, fíjese bien, ese lenguaje provoca reacciones en la gente. Y por lo general son reacciones negativas. O sea, o despierta el rencor entre incluso los mismos correligionarios, se le puede llamar, y mucho más con el adversario. Hay un rencor y hay un enfrentamiento político. Pero si este elemento usted lo mezcla con el grado de violencia que existe y hace una mezcla de violencia cotidiana con la violencia que genera el factor político, usted tiene una combustión ahí explosiva muy peligrosa, muy peligrosa. No van a haber cárceles ni autoridad suficiente como para poder detener una situación de enfrentamientos, de hermanos, de lo que usted quiera. Ese es el problema que nuestros políticos y todos nosotros debemos entender. En la medida en que actuamos, en esa medida influimos. Entonces la actuación debe ser prudente, elevada, moral, respetuosa. Los candidatos deben ser así. Y obviamente no es cuestión de que vamos a tirarle flores, al contrario. Lo podemos descalificar, pero descalifiquémoslo de la manera de exaltar mis calificaciones, mis aptitudes y mis actitudes por encima de mi contrario. ¿Ayudaría a un debate presidencial como el que se escenificó en el 93 y que ahora se pretende con una nueva ley, o que los medios de comunicación, universidades, como lo hemos estado haciendo desde el año 2013, ayudaría a que los candidatos y candidatas se vieran obligadas a argumentar con racionalidad y no con diatriba, no Correcto. Con insulto, no con descalificación? Así es, correctamente. Mire, Mario, Miguel, perdón. Ajá. Perdón, Mario, Miguel. Empieza con M, como en Motagua. Miguel, sí. Miguel me llama a mi hermano, así que no puedo olvidar. Ajá. No, y nunca lo he olvidado. A mí me tiene muy preocupado esta acción que tomó el Congreso emitiendo una ley para los debates. Además, sin consensuarla, dejaron fuera al COEP, lo hicieron ignorando la historia política del país y las buenas prácticas. Para este no ejercicio. Es asunto de gobierno, no metan las manos en un asunto político que es privativo del sector político del país. No lo metan. Suficiente acción y terreno habían alcanzado las universidades, los colegios profesionales, si quieren, todo lo que organizaciones sea, internacionales, las organizaciones representativas, la ONU, que siempre ha estado. Nosotros lo hicimos con el Instituto Holandés en su momento, NDI, el Instituto Nacional Demócrata, ha colaborado con esto, el COEP lo ha venido haciendo, Campus TV, la Universidad Privada de San Pedro. Y otra cosa, por ejemplo, se está rumorando, y no sé hasta qué punto, que es que el gobierno ya pretende escoger por sí solo ya la cadena de televisión o la empresa, para no decir cadena, porque aquí no hay muchas cadenas que digamos, pero la empresa de televisión va a ser escogida por el gobierno. Eso es lo que se había informado. Eso es lo peor entonces. No puede haber ningún atisbo, ninguna pizca
ni indicación de que el gobierno puede controlar un debate presidencial, porque entonces pierde su naturaleza, va a perder el interés nacional, se va a convertir en otro programa más de los que ya tenemos en la radio, en el canal 8 oficial del Estado o en el 20 del Congreso. Eso no puede ser. Y de antemano, si quieren tener éxito en este debate, ¿qué puede ser? Y otra cosa, los debates no pueden discriminar. El debate por ley no puede decir qué partidos son los que pueden participar. Tienen que participar todos. Y tampoco es que se pueden hacer 50 debates. Hay que organizar debates. Si hay debates para las primarias, bueno, cada partido que vaya a las urnas en elección primaria interna, tiene que tener debates si lo quieren. Y allá dependerá también de cómo califican los precandidatos, en qué rango están. Merecen estar porque un precandidato que tiene el 1% y ha sostenido eso, ahí es donde se pueden poner reglas, pero las reglas las ponen los organizadores, no los pone el gobierno ni una ley. Bueno, miren ustedes, hemos terminado el programa hablando precisamente de los desafíos que tiene esta iniciativa. Esperamos poder contar con el licenciado Olvan Valladares más adelante. Pues usted lo sabe, él participó en un debate, él no tiene por qué organizarlo, él solo tiene nada más y nada menos que el mérito de haber participado en el debate presidencial del 93, que fue una experiencia exitosa, añorada por quienes pudimos observarlo y por la prensa, y además, vamos a decirlo, porque es una realidad obvia, es el único sobreviviente de ese debate. Sí, ya no hay más. Grandes hondureños que dieron su granito de arena en distintos ámbitos de la vida pública del país, que le acompañaron al igual que él, y puede hablar con autoridad de lo que se puede y lo que no se puede decir en un debate presidencial, y con mucha más razón de lo que no se debe prometer, porque las promesas se las lleva el viento. El viento. Licenciado. Gracias, Miguel, gracias. Bueno, vean ustedes, el tema da para más. Me quedo con las palabras de don Olvan Valladares. Cuidado con ese lenguaje que se utiliza en las campañas políticas. Uno puede ganar una guerra, en este caso, si lo ven así, las elecciones, y luego gobernar sobre cenizas, gobernar sobre escombros. Y de eso no se trata la política. La política es para hacer el bien común, es para lograr lo que muchos creen imposible. ¿Pero cómo? Por la vía democrática. Soy Miguel Cáliz Martínez, esto fue Cuestión de Enfoques. Siga con la programación de ICN, Una Nueva Conciencia.